público del Foro Industria y Energía y, como antes también ha comentado Albert, pues el agradecimiento al Consorcio de la Zona Franca Barcelona por acogernos y por poder empezar a entablar este debate. Hechas las presentaciones por parte anteriormente de Albert, de los miembros de la mesa, del presidente Montilla, del señor Romero y también del señor Gauss, que está en la pantalla en este momento. Rafael, muy buenos días. No sé si nos escucha. Hola, buenos días a todos. Gracias. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer en estos primeros minutos es tres intervenciones breves por parte de los miembros de esta primera mesa redonda, porque uno de los elementos que no solo son importantes a la hora de abordar el doble reto de la integración y también de la coordinación entre la política industrial y la política energética, más ahora en este momento, es señalar y es tener muy en consideración los elementos que nos vienen y el marco que la Unión Europea pues, ha establecido y se va construyendo poco a poco en los últimos años y a día de hoy han ido dando pasos significativos. Hemos pasado hace unos años pues, de un modelo, además de un modelo institucional instaurado pues, prácticamente desde los inicios, donde la industria y la energía eran dos caras y siguen siendo dos caras de la misma moneda. Y en ese sentido, regulatoriamente también eso ha ido acompañando a lo largo de los años y en este momento pues, hay diferentes coordenadas que algunas pues, impactan de una manera más directa y otras de una manera más indirecta en tanto, por una parte, el sector industrial, como bien saben ustedes, una de las cuestiones básicas de la política pública de los últimos años ha sido ese objetivo de alcanzar un determinado nivel, concretamente el del 20% del Producto Interior Bruto, de peso del sector industrial, que ha sido además uno de los elementos históricamente recogidos tanto por los diferentes gobiernos, también por supuesto como objetivo europeo, pero al mismo tiempo aparece e irrumpe de una manera fuerte, importante y además ambiciosa a medio y largo plazo la política climática, sobre todo escogiendo y poniendo como el primero de los objetivos la descarbonización de la economía vía descarbonización del sector energético. Y en ese sentido, ahí es donde en los últimos años hemos ido viendo avances en torno a la sustitución de las fuentes de energía, también a diferentes formas de producir, incluso los modelos de producción industrial, ¿no? Y también, por supuesto, en otros sectores productivos. Y, por tanto, hemos llegado a un punto, que es el que tenemos en este momento, donde en esta mesa, donde están sentados pues, tres personas que conocen muy bien ambos mundos, no solo el mundo energético, sino también y muy especialmente el mundo industrial, vamos a ver cuáles son las perspectivas y sobre todo cómo establecemos ciertas guías, ciertas cuestiones que creemos interesantes y pasando por un elemento que no es menor como es el de la financiación, es decir, cuáles también los elementos que apoyan el cambio de los modelos productivos, cómo se está haciendo esto en este momento y desde luego pues, cómo eso también se traduce en términos de transición, es decir, uno de los conceptos fundamentales que vamos a utilizar, estamos en plena transición no solo del modelo energético, sino también del sector industrial. Me gustaría empezar primero y les pido a las personas que nos acompañan, a los miembros de la mesa, brevedad en sus intervenciones. Ahí discúlpenme si alguna vez lo que hago es no interrumpirles, por supuesto, pero sí que más o menos marcarles cierto tiempo para que tengamos el tiempo suficiente para poder discutir y para poder hablar. Entonces, me gustaría empezar con el presidente Montilla, para ver unas primeras pinceladas, también se las voy a pedir al señor Romero y al señor Gauss, de
este objetivo común, industria-energía, cómo lo ven en este momento y sobre todo también con su experiencia de todos estos años pasados, qué cosas ahora pues han ido consolidándose después de las decisiones que se fueron tomando en los años anteriores y por tanto a donde hemos llegado a día de hoy. Es tu turno. Gracias. Sí. Muy bien, buenos días y gracias por invitarme a esta interesante sesión. Creo que es una muy buena iniciativa la de este foro y gracias al consorcio por acogernos, por supuesto, como siempre, Pera. A ver, industria y energía siempre han ido de la mano y tienen un objetivo común. Ya desde sus inicios, podríamos decir en Cataluña, la primera industria que como tal se considera era el vapor Bonaplata y fue la primera que empezó a utilizar el vapor, en este caso una fuente de energía, para su actividad de fabricación de indianas. Después, evidentemente, con el tiempo la industria ha ido evolucionando y también la energía. La electrificación supuso un gran avance en su momento y después la utilización de otras fuentes, del petróleo, de la energía nuclear y del gas, pues han aportado y han diversificado las fuentes de abastecimiento, las fuentes de abastecimiento de la energía necesaria para prácticamente todas las actividades industriales. Han ido de la mano y han posibilitado el desarrollo de la industria. Un país es importante que tenga una base industrial. Yo no creo tanto en el tema de los objetivos y el 20, porque las estadísticas, evidentemente, con las fuentes que se utilizaban en los años 70 y las que se utilizan ahora son muy diferentes. Todo lo que son servicios a la industria hoy, que no figuran como industria, sino que figuran como una actividad de servicio. Las estadísticas del año 70 estaban internalizadas por las empresas y, por supuesto, eran industria. Y, por lo tanto, eso distorsiona. Nosotros no estamos mal en lo que se refiere, yo creo que España, las últimas cifras me parece que eran en torno al 16,30% en el año 2020. Estados Unidos está mucho más bajo, está en el 10,9% y la media europea es el 17%. No estamos tan mal. El problema es, lo tenemos seguramente en otros aspectos en el sector servicios y en el tipo de sector servicios que nosotros tenemos, que, en fin, propicia un determinado mercado de trabajo y propicia, digamos, una determinada estacionalidad también, pues el turismo en gran parte, y eso comporta problemas. Industria y energía de la mano, industria importante para un país y por lo tanto ha de haber una política industrial, no dirigista, no planificada, no es ese nuestro modelo, pero hay que recordar que una industria importante implica empleos más estables, más cualificados y mejor pagados. Implica también una balanza comercial más saneada, solo hay que mirar los ejemplos. Implica también unos sectores económicos, en este caso un sector que invierte en I+D+I más que el resto, con lo que eso supone también de mejora de la productividad y de la competitividad del conjunto de la economía. Industria y energía unidos, como decía, para ir de la mano. La industria que necesita, pues necesita personal formado, por supuesto, necesita buenas universidades, necesita reciclaje de su personal, necesita infraestructuras, logística, sistema de proveedores, marco fiscal adecuado, estabilidad regulatoria, no salarios bajos y impuestos bajos, sino estarían ubicadas las industrias en Malí, pongamos por ejemplo, por citar un país, ¿no? La prueba es que están en países donde hay salarios más altos y fiscalidad también más elevada, pero es así. Y por supuesto energía. Necesita energía y que esta energía pues tenga en fin, un abastecimiento seguro, que sea de calidad, por supuesto, también. Las interrupciones, afortunadamente, en nuestro sistema han ido reduciéndose y mejorando la calidad, y luego que sea un precio, por supuesto, adecuado.
Bien, está claro que el precio de la energía es un elemento que puede ser determinante a la hora de hacer viable determinadas actividades industriales y de su competitividad en un mercado que es global. Eso es lo que hoy nos preocupa, supongo que a muchos. Puede acabar provocando deslocalizaciones, dicen. Bueno, depende de si esto se prolongara, si determinadas situaciones se prolongarán en el tiempo. Hay que recordar que las deslocalizaciones del pasado, digamos, fueron por otros factores, no por los costes energéticos. Y luego, por supuesto, digamos, hay que tener presente también las limitaciones para intervenir en este campo que tienen los poderes públicos en España y por supuesto, en la Unión Europea. Los expedientes abiertos en determinadas ocasiones por el tema de las ayudas de Estado, por ejemplo, aquí, en España, con el tema de la interrumpibilidad en su momento, por los electrointensivos, o el expediente que ya han anunciado, pues no sé, la Unión Europea, Francia, ahora por la, digamos, decisión tomada respecto a una empresa pública como es en este caso EDF. Esto, por supuesto, a esto le tenemos que sumar el que energía e industria van de la mano, y energía y descarbonización desde Kioto, pero especialmente después de París todavía mucho más, van todavía más de la mano. El primer Plan Nacional de Asignación de Emisiones, como todo el mundo conoce, es del año 2004, después se han ido sucediendo sucesivos planes y distintas disposiciones de rango comunitario y nacional que hacen que, por supuesto, digamos, además del precio del gas, ahora haya que tener presente el precio también del CO2, digamos, y a veces las tormentas son perfectas. En pleno COVID, el gas por las nubes, la electricidad por las nubes y el CO2 por las nubes. Y, por supuesto, con instrumentos para tratar de incidir que son, podría decir, limitados. Algunos ha puesto ya en marcha, digamos, el gobierno, otros han sido limitados o acotados por la Unión Europea. Sobre esto supongo que después tendrán ustedes ocasión de hablar. Yo lo que diría es que energía e industria un objetivo común y energía, industria y descarbonización un objetivo común. Lo que hay que mirar es de que el necesario proceso de descarbonización, pensando en las futuras generaciones y no tan futuras, en las de hoy, que es necesario, los deberes son del conjunto de la sociedad, pero la industria, el sector del transporte, la edificación, todos los sectores tienen, digamos, unos deberes asignados y hay que mirar de hacerlos y tratar de hacerlos sin que eso ponga en peligro nuestra base industrial y nuestra vocación industrial. ¿Cómo? Pues supongo que no es fácil. Repito, por parte del MITECO se han tomado determinadas medidas de carácter fiscal, que es básicamente donde tiene un cierto margen, que afectan sobre todo a los consumidores domésticos más desprotegidos, y también han puesto en marcha algunas iniciativas como por ejemplo el Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas y algunos otros que en estos momentos me consta que se están discutiendo con los sectores. A mí no me pertoca, digamos, hablar de eso, incluso ni valorarlas, pero sí, por supuesto, dar mi opinión respecto a que esperemos que a los altos precios producidos, entre otras cosas, por motivos no de demanda, que también, no de incremento de la demanda del mercado asiático, todo eso, no solo por falta de inversión en el sector de los hidrocarburos y especialmente del gas durante los 2 últimos años, fruto también de la pandemia, sino fruto también de las tensiones geoestratégicas. Esperemos que al menos estas se puedan ir disipando, porque creo que eso conllevará, aparte de que pase el invierno, un aligeramiento de la
de la presión, digamos, que en estos momentos hay sobre los precios y, por supuesto, reconduzca y suponga un alivio, aparte de otras cosas, para el conjunto de la actividad económica, especialmente de la industria, pero para el conjunto de la actividad económica y, por supuesto, también para las economías familiares. Muy bien, pues muchas gracias por este primer análisis. Comentaba, dentro de los diferentes temas que ha tocado, importantes todos ellos, hablaba de la competitividad de la industria y ese es uno de los asuntos, no solo en la industria, sino también en el conjunto, ¿no?, de los sectores productivos. Este es un ámbito que el señor Romero conoce muy bien, entonces le voy a pedir que a partir de esto pues pueda hacer su primera intervención. Recuerden que Joan Romero es el director ejecutivo de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de Acció de la Generalitat de Cataluña. Señor Romero. Pues muchas gracias, buenos días, asistentes. Es un placer estar con todos vosotros. Agradecer al consorcio la invitación a participar en esta jornada y estar aquí hoy con todos vosotros. He visto muchas caras conocidas, he saludado a algunas. Disculpad que con la mascarilla no nos conocemos a todos y a veces es difícil, ¿no? Pero creo que todos estamos, unos del lado más industrial, otros del lado más energético, todos en la misma moneda, ¿no?, como decíamos. A ver, yo como representante de Acció, como bien decía, es una agencia vinculada a la competitividad empresarial que pertenece al Departamento de Empresa y Trabajo. Somos una agencia que trabajamos mucho de la mano de lo que sería también el Departamento de Acción Climática y, de hecho, trabajamos conjuntamente. Por tanto, muchas de las cosas que explicaré son estrategias conjuntas que hacemos a nivel de gobierno. A mí me gustaría empezar hablando un poco también de la relevancia de la industria, ¿no? Y decíamos los datos el presidente Montilla decía los datos del Estado español. Aquí en Cataluña estamos por encima del 19%, el peso industrial. Y como bien decía el presidente, seguramente si sumamos toda una serie de actividades relacionadas estaríamos muy por encima, ¿no? El peso industrial siempre ha sido muy importante y siempre su evolución ha ido muy ligada a la evolución del sector energético. Por tanto, todas las grandes revoluciones que hemos hecho industrialmente han ido muy ligadas del avance energético. En estos momentos estamos en un momento que yo diría un momento especial, en el que hay un conjunto de situaciones que suceden en el mismo tiempo, ¿no? Por un lado, las grandes transformaciones, ¿no? Lo decía el delegado de la Zona Franca, Pere Navarro, con el tema de la industria 4.0 y la gran transformación que supone la industria 4.0. A día de hoy tenemos muchísimas tecnologías que están evolucionando y están cambiando la forma de entender las distintas actividades industriales y las distintas formas en que entendemos las cadenas de valor a nivel internacional de estos sectores. A diferencia de otras revoluciones, donde el parámetro que cambiaba era una sola variable, ahora tenemos muchas variables que están variando. Y, por tanto, es mucho más difícil de predecir el resultado que pueda tener, pero a la vez son muchísimas las oportunidades que se generan. Por tanto, tenemos un cambio tecnológico que genera muchísimas oportunidades. Por otro lado, nos encontramos que para tirarlas adelante, el consumo energético que será necesario será mucho más elevado que el que tenemos a día de hoy. Por tanto, tenemos que prever un incremento del consumo energético. Y por otro, nos encontramos que a raíz de la pandemia se han sucedido una serie de situaciones que también replantean el escenario económico internacional. Hemos visto cómo se han encarecido el precio de determinadas materias primas. Hemos visto cómo los costes logísticos a nivel internacional se han encarecido y, por tanto, hay un replanteamiento de reshoring, de relocalizar determinadas actividades industriales más cerca, digamos, de los distintos estados. Estos replanteamientos también conllevan, por tanto, un incremento del que sería la necesidad energética. Por tanto, estamos en una situación donde hay un incremento de las necesidades energéticas para proveer el sector industrial y tenemos que ver cómo afrontamos este incremento de demanda. Hay elementos que no nos ayudan y nos encontramos que, por ejemplo, actualmente vamos un poco tarde. Deberíamos haber hecho ya muchos deberes en cuanto a transición energética. ¿Y qué nos pasa ahora? Nos pasa que, por un lado,
ahora tenemos que correr a invertir y hacer más transformación, y las materias primeras que se necesitan para hacer esta transformación se están encareciendo. Por tanto, nos encontramos con el concepto de greenflation, la inflación verde, que está afectando, en cierta manera, la transformación de la industria. Por otro lado, nos encontramos que en determinados sectores, podría ser el tema de fósiles, no ha habido mucha inversión en los últimos años y, por tanto, también se encarecen los precios en el ámbito de los fósiles. Y luego nos encontramos con el mercado de emisiones, que, como decía el presidente, también ayuda al crecimiento del precio. Por tanto, nos encontramos con una creciente necesidad y con un creciente precio. Las estrategias de industria, las estrategias energéticas van conjuntamente y el objetivo básico es tener una industria descarbonizada, competitiva y, por tanto, la necesidad de una transición energética y encontrar el mix adecuado energético y el precio adecuado es importante. Hasta ahora hemos tenido problemas para la industria. Ha salido mucho en los periódicos pues, los comentarios respecto a lo que ha producido el sobrecoste para la industria electrointensiva este último año, ¿no? Y se cuantifica esos 1.500 millones que se han ido comentando. Y el presidente Montilla hablaba también de la posible riesgo de deslocalización si esto se mantuviera en el tiempo. Yo les voy a poner encima de la mesa otro concepto, que es las inversiones que no se producen en estos momentos. Y en estos momentos hay dos tipos de inversiones que no se están produciendo. La inversión de empresa extranjera multinacional que quiere invertir en Europa y para la que el precio energético es una variable crítico, está reteniendo la decisión de invertir. Por tanto, ese es un pequeño problema. Por otro lado, hay un factor muy positivo, que son los fondos Next Generation, que nos pueden ayudar a hacer una transformación importante en la industria. Pero ¿qué pasa? Que lo que se ha tardado en definir cómo irán estos fondos ha ido en detrimento de que las industrias hagan las inversiones. Por tanto, ha habido un parón de actividad debido a que la gente estaba esperando a la definición de los instrumentos. Y, por tanto, digamos que aquí tenemos otro punto, ¿no? Claro, yo les decía, necesidades. Desde el Observatorio de Política Industrial hicimos un estudio hace un par de años donde analizábamos las necesidades energéticas para Cataluña y cuantificábamos que se tenía que instalar una capacidad de 18.000 a 22.000 megavatios de aquí al 2030. Por tanto, una apuesta importante. Y si miramos en otros ámbitos, por ejemplo, el sector vinculado a la petroquímica de Tarragona, tiene unas necesidades que pueden ir a futuro bastante elevadas. He visto algún documento que hablaba de la necesidad de 10 toneladas de hidrógeno por hora. Por tanto, unas capacidades muy importantes que harían falta, ¿no? En este sentido, soluciones se deben hacer a varios niveles y creo que a varias etapas, ¿no? En un corto plazo tenemos que apostar mucho por la eficiencia energética y por la digitalización. Por tanto, digamos que son elementos importantes para la transición energética, pero también apoyar lo que sería el tema de mayores parques eólicos y fotovoltaicos y apoyar también el tema del hidrógeno. ¿Por qué hablo de insistir en la apuesta por las renovables? Es lógico, es decir, Europa actualmente solo tiene la capacidad de producir el 40% de la energía que necesita. Y en el caso de España y en el caso de Cataluña, el porcentaje baja drásticamente. Pero en cambio tenemos unas capacidades que nos pueden permitir un incremento muy importante en el ámbito de las renovables. En este sentido, otra cosa que es trascendente y es importante es la seguridad jurídica. Y en este sentido, la seguridad jurídica tiene que ir por la parte normativa, pero también debe ir por la parte del apoyo público. Es importante que el apoyo público sea permanente en el tiempo y que dé garantías a que las apuestas que las industrias quieran hacer sepan que van a tener respaldo por parte de la Administración, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, desde el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, ahora estamos desarrollando un pacto nacional para la industria, que sería el segundo pacto nacional para la industria para los próximos 4 años, en el que el ámbito energético es una de
los ámbitos concretos que se trabaja en este Pacto Nacional para la Industria y en el que pondremos un marco de actuaciones de 4 años vista en programas de apoyo, ¿no? Por tanto, intentando dar este marco de garantía, sumando pues líneas que ayuden a esta eficiencia energética, que ayuden sobre todo la I+D. El rector hablaba de la I pequeña y decía la importancia de la I grande, ¿no? Pues a trabajar mucho la I+D, que tenemos muchos actores irrelevantes en toda España, y aquí en Cataluña tenemos centros tecnológicos, tenemos centros de investigación, por ejemplo el IREC, que son muy potentes en tema energético, ¿no? Por tanto, yo creo que estamos en un momento crucial donde las necesidades energéticas van a incrementarse muchísimo y tenemos que hacer una apuesta fuerte porque, bajo mi punto de vista, vamos aún un poco tarde. Muchísimas gracias, señor Romero, por estas reflexiones, ligando con una de las cuestiones que es la capacidad de poder ponerse rápidamente a trabajar en ciertos elementos, y también la cuestión que no es menor, como es la necesidad de que haya una estabilidad en el marco regulatorio y que los esquemas, ¿no?, que se diseñan puedan continuar en el tiempo. A partir de esto, conectamos con nosotros don Rafael Gauss. Él es el jefe del Departamento de Industria del Instituto para la Diversificación del Ahorro Energético, el IDAE, perteneciente al Ministerio de Transición Ecológica. Señor Gauss, especialmente a partir de las últimas, por ejemplo, todas las últimas licitaciones y las líneas, ¿no?, de trabajo que el IDAE tiene, ¿cuál es la visión al respecto de esta visión integradora también de industria y energía, por ejemplo, en cuestiones como las que han publicado en el último mes y medio, más aproximadamente, por ejemplo, en cuestiones pues, como las comunidades energéticas, también para la industria, o incluso el propio instrumentos concretos, ¿no?, de apoyo a la reconversión energética de las industrias? Hola, buenos días. ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. Buenos días a todos. Primero querría agradecer a los organizadores de esta jornada la oportunidad que nos han dado para participar en una mesa tan interesante. En cuanto a las preguntas que me haces, yo soy el jefe del Departamento de Industria y yo lo que hago es la parte de eficiencia, ahorro y eficiencia energética. Mis compañeros de renovables son los que llevan toda la parte de comunidades energéticas, hidrógeno, fotovoltaica, pero bueno, todas se tienen que integrar en este sentido en las industrias para que se haya un objetivo común, que es el ahorro de energía y la descarbonización. El título de esta mesa, Industria y Energía, un objetivo común, creo que define perfectamente al sector industria, por lo menos de lo que yo conozco. La energía es el coste casi siempre más elevado de todas las industrias, y cualquier mejora que se realice en materia de eficiencia energética pues tiene un efecto positivo dentro de todo lo que es el tejido industrial. Y impulsar el ahorro de energía final en los procesos productivos siempre supone una mayor competitividad de las empresas, creo que estábamos hablando antes. Y aparte también contribuyen activamente a la sostenibilidad medioambiental mediante la reducción del nivel de emisiones de CO2. Y todo eso contribuye a la cohesión social y a la mejora de la calidad de los ciudadanos en los espacios urbanos, que es un caso que siempre nos afecta mucho. Y dentro de todo esto, el impulsar el ahorro de energía final es una de las funciones de la IDAE que lleva realizando desde hace muchísimos años a través de las ayudas. Primero con las convocatorias de proyectos estratégicos desde el año 2008 al 2011 y posteriormente con el programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en las pymes y grandes empresas del sector industrial, cuya tercera convocatoria está vigente. Yo tenía preparada una presentación y me gustaría compartirla, es corta, pero para ver en qué punto estamos, porque han hablado también de las líneas de ayuda. El señor Romero ha hablado de las líneas de ayuda para eficiencia energética y en este sentido creo que es importante ver las que están ahora mismo vigentes y las que se han realizado y a qué hemos llegado. Entonces voy a hacer esta presentación. ¿Se ve? No sé si es posible que los técnicos... ¿Se ve bien? Lo puedan... ¿Se ve bien? No.
Ahora sí. No pasa nada, lo puede ir comentando igualmente. Vale, bueno, pues sí, ahora desde años... Bueno, lo vemos nosotros en la mesa, pero nada, no se preocupe, puede continuar describiendo la presentación y el material lo ponemos a disposición de los asistentes. Desde el año 2015, como he dicho antes, se han desarrollado por parte de IDAE 2 programas de ayudas para actuación de eficiencia energética en primera empresa del sector industrial. Estos son programas que van con cargo al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y cuyo objetivo es incentivar la realización de actuaciones en el sector industrial de manera que se reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y sobre todo el consumo de energía final y la mejora de la eficiencia energética. De estos 2 primeros programas, que empezaron en 2015, el 1 y el 2, pues los resultados, más o menos para que tengan una idea, es que la inversión, se movió una inversión de 302 millones en estas actuaciones y se les asignó una ayuda de 71 millones, más de 71 millones. Este primer programa tenía un presupuesto inicial de 49 millones, se tuvo que ampliar debido a todas las solicitudes que habían entrado y terminó con 115 millones de euros. De las 719 solicitudes presentadas, 396 fueron proyectos favorables. Y de ellos, en gran empresa 946, mediana empresa 91 y pequeña empresa 59. Que esto dio lugar a hacer otro nuevo programa, la segunda convocatoria, viendo que se había quedado un poquito corta. Y entonces la segunda convocatoria pues ya tuvimos más repercusión, ya empezaron y el presupuesto fue de 168 millones. De las cuales se presentaron 1.346 solicitudes de proyectos para ahorro y eficiencia energética. Y aquí ven directamente en Cataluña hubo 358 expedientes con una ayuda calculada de 37 millones de euros de ayuda. La ayuda es subvención sin derecho sin subvención pura y dura. Entre gran empresa, mediana empresa y pequeña empresa, la gran empresa es siempre la que más inversiones hace y más grandes hace y esa, bueno, por la que tenemos. En cuanto al listado de proyectos más significativos que en Cataluña, por importe de ayuda, pues hemos puesto aquí los 4 más importantes de ayuda desde 1.700.000 a 930.000 euros. Implantación de una línea productiva que fabrica determinados formatos que actualmente se elaboran en otras líneas menos eficientes, mejora de tecnologías procesos industriales con emisión a membranas para fabricación de clorososa, sustitución del sistema de generación de vapor, valorizando el residuo orgánico del proceso, implantación de una línea de producción de pan de alta eficiencia. ¿Cuáles fueron los subsectores más importantes en el programa de Industria 1 en Cataluña? Pues tuvimos la alimentación, el papel, la química y cauchos y plásticos. Que luego en el 2 cambió el papel por el de vehículos de motor, remolques y remolques. Total que en todos estos programas los gestionaba el IDAE, los evaluábamos nosotros, los certificábamos nosotros dentro de lo que es el INVIDE. Y después llegó el programa, con el fin de dar continuidad a estos 2 programas, pues sacamos el nuevo Real Decreto 263, que está actualmente en vigor porque está ampliado hasta el 30 de junio de 2023, con una dotación inicial de 307 millones que, viendo cómo ha ido transcurrido el programa y que este programa se cedió, a través de las comunidades autónomas, es decir, la IDAE asignaba un dinero a cada comunidad autónoma y la comunidad autónoma se hacía es responsable de dar el dinero final, ese dinero a los industriales. Esto empezó con 307 millones de euros, como he dicho antes, pero las diferentes comunidades han necesitado más dinero del que le habíamos dado por solicitudes presentadas y pues hasta ahora llevamos 477 millones, 478 millones de euros. El periodo de vigencia empezó hasta el 30 de junio hasta el 31 de diciembre de 2020. Por la pandemia ampliamos hasta el 30 de junio de 2021 y viendo que los resultados son excelentes, que la pandemia para muchas inversiones y que la gente tiene necesidades de invertir para hacerse más eficientes, tener competitividad y más al precio que están ahora las energías, pues se decidió ampliarlo hasta el 30 de junio de 2023.
Pues conocer un poquito cuál es el cuantía de las ayudas. Las cuantías de las ayudas que se están dando a los proyectos, el 30% de la inversión elegible es el menor de las tres. La cuantía máxima, que en función de la región donde radica el proyecto de tipología de empresa promotora, que es gran empresa de carácter general, las zonas asistidas, que cumpla todo esto. Y también la cuantía máxima de ayuda por solicitud, que será fijada por las comunidades autónomas y ciudades del Centro de Melilla en sus respectivas convocatorias. El estado actual de la convocatoria, nosotros en esta convocatoria lo que hacemos, estos datos son de la aplicación que nos suben las solicitudes y las resoluciones en las comunidades autónomas. Por eso sabemos que tenemos 302 resoluciones en Andalucía y no hay ninguna solicitudes, y no hay ninguna resolución, no quiere decir que no haya resoluciones, sino que no las han subido. Entonces nosotros, pues este es el cuadro como está actualmente, lo que es la base de datos que tenemos instalada en el INAE. Como se puede ver, Cataluña, de la cual aquí, y no por quedar mal y que nadie se entere, trabajamos directamente con el ICAEN, que son unas profesionales como la Copa Un Pino, pues tienen 677 solicitudes hasta ahora y han dado 299 millones. Y una ayuda concedida de 48 millones. El presupuesto inicial, como se puede ver, era casi de 50 millones y se ha tenido que casi doblar porque es realmente los industriales en Cataluña pues invierten en ahorro y eficiencia energética. Aquí pongo ejemplos de inversiones elegibles porque sepan más o menos de todo tipo. Entonces, pues hay desde lo que decíamos antes de producción de vapor, de renovación de los sistemas, inyectora de plástico, sistemas de iluminación de baja eficiencia, túneles de congelación y bueno, pues diferentes tipos, muchísimos tipos de proyectos que lo que se trata es de que ahorren energía final. Con esto, lo que queremos decir en realidad es que hay dos partes que yo creo que son muy importantes. Las industrias van muy unidas a la energía. Está siempre la energía, como he dicho antes, es un coste que es casi el mayor de todos los que tienen en las industrias, y tenemos que hacer algo para que primero reduzcamos ese consumo de energía y luego posteriormente descarbonicemos, es decir, que esa energía venga de posibilidades de renovables y de district heating, de cualquier cosa, de muchos sitios que pueda sacar para poder descarbonizar directamente también lo que es la industria. De tal manera que serán más eficientes todavía, y España ya yo creo que tirará para adelante. Y yo no tengo nada más que decir de esto. Si queréis preguntarme algo, muchas gracias por la atención. Muy bien, pues muchas gracias, don Rafael. Como bien saben, en este tipo de actos y este tipo de ejercicios que hacemos, pues casi siempre el factor más escaso es el tiempo, y en cualquier caso yo sí que les quería pedir a los tres participantes de esta mesa una breve, no tanto conclusión, porque realmente aquí no estamos buscando cerrar el debate, sino muchísimo menos, sino que es abrirlo. Y me gustaría hacerlo a partir de dos cuestiones que creo que son relevantes, que hemos tocado muchas. Como ven, hemos hecho un repaso bastante general, pero con bastantes cuestiones concretas sobre los ámbitos de actuación y de interrelación entre la industria y la energía. Entonces, me gustaría primero darle la palabra al señor Romero sobre un elemento, y le pido brevedad, no más de un minuto, por favor, a modo de un breve titular, ¿no?, como se suele decir, que es en torno, como una de las líneas de acción que hablaba sobre la inversión, tanto de las inversiones privadas como también las públicas. Recordemos que, por ejemplo, pues ayer teníamos de nuevo el nuevo pronunciamiento de la Comisión Europea en torno a qué inversiones consideramos verdes, ¿no?, de la famosa taxonomía. Señor Romero. Bueno, básicamente mi punto de vista es, por un lado, tenemos que hacer apuestas fuertes para las renovables y por tanto, tiene que haber inversión pública en este sentido. Ayer se hablaba de si las nucleares eran o no eran consideradas como inversión verde, un punto de reflexión. Yo creo que el Estado ya dijo su punto de vista al respecto, pero sobre todo yo lo que creo es que tenemos que ayudar muchísimo a que tanto el sector energético como el sector industrial puedan hacer inversiones para que el mix que tengan
energético sea descarbonizado y para que el precio pues sea un precio competitivo a nivel internacional. Le quería pedir al señor Gaos que a partir de esta, sobre todo de las dos últimas diapositivas... Perdona, pero no oigo nada. Sí, no sé si estará Te conectado. digo con un ruido muy lejano. Si estará conectado... ¿Ahora sí? A ver... Bueno, sí. inténtalo, venga. Vamos a intentarlo ahora. No, le preguntaba, a partir de las dos últimas diapositivas que nos proyectaba, y concretamente cuando hablaba de los ámbitos de actuación concretos, ¿no?, en la industria, ¿hasta qué punto cree que esto, o sea, y le pido también un minuto, brevedad en la respuesta, hasta qué punto esto puede ser en la energía, esa reconversión energética, se puede convertir en un factor de reindustrialización de España? Hombre, pues la verdad es que no sabía decir hasta qué punto la reindustrialización en España. El problema, yo creo que para mí el sector industrial es el más importante que existe en España, porque es, como han dicho también antes mis compañeros, es un sector que da trabajo serio, seguro, con tiempo, y yo creo que la reindustrialización como tal en España lo que se debe hacer es, por lo menos de momento, conservar lo que tenemos, hacerlos mucho más eficientes y, si se puede hacer, descarbonizar todo lo que podamos y después seguir con ello más adelante, a ver si podemos hacer otro tipo de cosas, porque pues que ahora, tal y como está la situación, yo la veo que lo importante es mantener directamente la industria que tenemos ahora mismo en España, más que, y hacerla más eficiente para que sea más competitiva, por supuesto. Y por último, presidente Montilla, uno de los conceptos clave, ¿no?, que señalaba era el de la capacidad productiva, es decir, de cómo se están produciendo relocalización de industrias, cómo también se está buscando el poder tener capacidades productivas suficientes, por ejemplo, en momentos de crisis, ¿no?, como lo que vivimos en el último año y medio, 2 años. Una consideración final tanto sobre esta cuestión como también alguna otra que quiera remarcar al respecto. Bueno, yo creo que ciertamente algunas relocalizaciones industriales se han ido dando en los últimos tiempos y algunas más se darán. Hemos visto los problemas que tiene la logística, ¿no?, y las cadenas de suministro en este último año, 2 años, ¿no? Yo creo que lo que se trata fundamentalmente es de, compartiendo el objetivo de la neutralidad climática en el año 2050, es cómo llegamos al año 2050, cómo ese periodo de transición, que será largo, en el que las energías fósiles pues habrán desaparecido o tendrán un papel testimonial, hasta que consigamos un hidrógeno verde producido industrialmente y a un precio competitivo, hasta que consigamos que realmente las renovables tengan la participación en el mix que se prevé en las planificaciones. Mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto, tratar de aprovechar al máximo los recursos que ahora hay, o que están empezando a llegar con el programa europeo Next Generation, para descarbonizar y digitalizar nuestros sectores productivos y, de manera muy singular, la industria. Y, por supuesto, hacerlo pues preparándola en un marco de competitividad global, a pesar de los procesos de renacionalización de algunas, en fin, que han puesto en marcha algunos países, pero yo creo que nosotros tenemos que hacerlo pensando en eso, en un mercado global y, por lo tanto, con capacidad para competir en el mismo. La competitividad yo creo que es fundamental. Y eso quiere decir pues ser productivos, y eso quiere decir tener factores que necesitan los procesos productivos que hagan que los productos resultantes al final pues puedan colocarse en los mercados nacionales e internacionales. Hacer un esfuerzo de modernización, también de eficiencia. La eficiencia energética no se ha hablado, pero yo creo que es algo que es también muy importante, el ahorro, la eficiencia energética, que lleva el nombre del instituto del señor Gaos, y a ese respecto creo que no solo es la industria, son muchos otros sectores que también han de hacer los deberes. La descarbonización
el proceso de descarbonización será costoso. Y lo que se trata es de pagar los menos costos posibles y sobre todo que nuestro aparato productivo y el sector industrial en concreto salgan modernizados y capaces de competir y de, por supuesto, de mantener puestos de trabajo y de seguir generando riqueza en el país. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres miembros de esta mesa. Toda consideración, preguntas, cuestiones que tengan sobre los contenidos, sobre las cuestiones que hemos tratado en el foro, estamos más que encantados de recibirlas, de poder trabajarlas y de poder darles respuesta y, por supuesto, debate y lo que sea necesario. Pasamos, por tanto, a la siguiente mesa. Albert, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias. Nos vais a dar unos minutitos para microfonar el resto.